Bueno, muy bien, estamos acá en esta jornada Maní Sustentable 2035. En este caso acaba de pasar el ingeniero agrónomo Claudio Irazoqui. ¿Cómo le va, ingeniero? Muy bien, muy contento de estar acá. Ahí contándole a la gente que tiene un poquito de experiencia, ¿no? Con el tema del maní, unos 40 años aproximadamente. 40 campañas de maní tengo, así que tengo bastante. Sí. O sea que sabe un poquito. Podemos hablar sobre el tema del maní. No sé si sé mucho, pero he pasado ya por bastantes campañas con bastantes cosas. Sí. Con lo cual, usted también estuvo hablando con toda la autoridad de lo que ha sido la evolución del maní, ¿no? Sí. Cómo ha sido el trabajo y cómo ha cambiado con el correr de los años, obviamente con el avance tecnológico, y sobre todo la parte que nos parece más interesante, lo que usted decía sobre algunos mitos, es decir, que el maní no es bueno, o que el maní no conviene y esas cosas, y usted decía concretamente, en realidad es cuando uno no trabaja bien, ese es el verdadero problema, así que quiero que nos enfoquemos en esa parte, ingeniero. Sí, el maní tiene algunas características especiales distintas de los otros cultivos, si lo referimos a soja o a maíz. ¿Cuál es? Que se puede hacer en directa, pero sí o sí para cosecharlo hay que arrancarlo, o sea que hay que hacer una labor del suelo. Eso va en detrimento, digamos, de la conservación y del no laboreo del suelo. Pero sí, uno tiene el cuidado que se debe tener de trabajar con cobertura cuando se va a sembrar. Y después, inmediatamente de arrancado el maní, implanta una pastura. El maní prácticamente no le hace ningún daño al suelo, queda protegido del suelo con el cultivo de invierno, y después se puede sembrar y volver de nuevo a la secuencia por 4 o 5 años y tener el lote a salvo y sin ningún problema por el cultivo siguiente, porque al contrario de lo que se piensa, el maní le deja 40 o 50 kilos de nitrógeno adicionales porque lo fija del aire. Claro, lo que pasa es que requiere de otro compromiso, requiere de otro cuidado y es distinto a otros cultivos como usted hablaba concretamente. Por otro lado, decimos, el tema del maní también lo que tiene es la buena rentabilidad, por eso quizás ha sido una tentación en otras épocas esto de repetirlo sin esperar esto de los 4 o los 5 años que son los recomendables. Exacto. Ese camino al monocultivo está dado por el buen valor que tenía el maní. No lo pude decir en la charla porque me la cortaron mucho, pero hubo una época que uno con una cosecha de maní podía comprar campo. Con una cosecha de maní se podía comprar campo. Con una hectárea, lo que producía una hectárea, podía comprar una hectárea de maní. Lo vamos a decir en número. Sí. Si le daba 12 o 13 quintales, eran $800 más o menos que juntaba por hectárea. La tierra valía 850 dólares, sí. Entonces la podía comprar en un año con un buen rinde y con un buen precio. Claro, y eso hacía que quizás entonces, ¿qué hacía? Al monocultivo. Volvía a sembrar maní, y para esa circunstancia, cuando le iba mal, tenía que volver a sembrar maní para pagar la deuda del maní, entonces ahí venía que no podía salir de la rueda. Los círculos viciosos. Exacto. Bueno, por suerte eso ha cambiado, se habla de una política sustentable. Nosotros vivimos en una provincia, nosotros tenemos Tiempo X con Aires Rural en nuestra radio y siempre vemos sobre las buenas prácticas agropecuarias. Vemos que muchos productores son, digamos, beneficiados también. Se trata siempre de pensar en las generaciones futuras, en los herederos de este suelo, de esta tierra, de los suelos cultivables, ingeniero. Sí, hay que pensar en eso porque el suelo no es una cosa interminable, digamos, no es algo que se le pueda dar, se pueda trabajar y que no tiene secuela. Nosotros constantemente lo vamos moviendo, le vamos sacando cosas, le vamos sacando nutrientes, le vamos sacando fertilidad química y física. El suelo es como una cosa viva, por decirlo de alguna forma. Y también está afectado por las inclemencias del tiempo, las fuertes lluvias, los fuertes vientos. Y si uno está pensando constantemente en sacarle el máximo a la tierra, había un amigo mío que decía que eso no era sustentable, que había que ir haciendo las rotaciones, hacerlo descansar y en algunos años no ganar tanta plata, pero sí dejar que se recupere el campo. Y en otros años aprovechar para ganar más plata con algún cultivo más rentable. En el tiempo que nosotros empezamos a trabajar en nuestra zona,
había una teoría que decía que había que hacer 5 años de agricultura y 5 años de ganadería. Sí. Entonces esos 5 años de ganadería tenía una pastura, tenía diversificado el negocio porque tenía vacas, pastura, y en la otra parte del campo hacía la cosecha de grano. Sí. Entonces eso le daba un equilibrio. Un equilibrio al suelo y un equilibrio también a la explotación en cuanto a los ingresos. Claro. Bueno, decimos también que importante, si bien usted es ingeniero, pero lógicamente que tanto los ingenieros, los productores, así como los que saben de economía, decimos estudiar los mercados, saber también sobre las políticas económicas que se van implementando los distintos gobiernos. Esos también son alentadores o desalentadores para determinados cultivos, en el de decir, bueno, hacemos rotación o no, porque también hay un negocio de fondo, también tiene que ver con la estructura, si es el productor el que la produce, si es alguien que alquila el campo, es decir, es todo un sistema muy complejo también para analizarlo. Sí, es complejo. En principio, yo lo que he visto en estos 40 años es que el productor siempre va a hacer producción. Podrá cambiar las cantidades de una superficie, de un cultivo de otro, pero no he visto así de decir, ese campo no se trabaja. Siempre alguien va y lo trabaja. Sí. Entonces la producción va medio independiente de las políticas, porque puede variar circunstancialmente de hacer un poquito más de un cultivo que del otro, pero la producción se hace siempre, el campo siempre está en explotación. Y eso creo que lo independiza de las cuestiones macro de las políticas, claro. Que en la práctica las políticas, te diría que si en 40 años escuché de hablar de una política para el campo, son mentiras. Son mentiras. Son mentiras. Por eso acá asombra que uno dice 2035 cuando no sabemos qué va a pasar mañana, cambian ministros todo el tiempo, nuevas autoridades, Yo creo que esa política del sector está independizado de lo que hagan. Se le va a pedir, ¿no es cierto?, como siempre, a los políticos o a la dirigencia, se le va a pedir cosas para que aceitar, digamos, esa producción y esa exportación y todo ese... Pero el campo tiene que seguir trabajando lo mismo, no tiene alternativa. Y el productor tiene esa cultura. Una vez que se hace maní, ¿cuál es el cultivo que viene? Lo más recomendable siempre. Yo recomiendo hacer un buen cultivo de servicio, puede ser un centeno, triticale, trigo, llevarlo hasta que se lignifique bien, eso significa dejarlo hasta septiembre u octubre, ahí quemarlo y después se le puede sembrar soja o maíz. Yo prefiero el maíz porque el maíz repone todo lo que se llevó el maní, repone enseguida la cobertura y ya para el otro año el lote está como nuevo. Sí, ahí siempre los productores dicen maíz, por lo general eligen el maíz. Eligen el maíz, sí. Sí, porque ahora antiguamente el maíz no se sembraba tarde, no se podía sembrar en diciembre, tampoco en noviembre, se sembraba en septiembre u octubre. Ahora, con la nueva tecnología, se puede sembrar en diciembre y con muy buenos rindes. Entonces, eso cierra bárbaro para el cultivo de maní, para el cultivo posterior. Ingeniero, ha sido muy amable de charlar con nosotros. Bueno, muchas gracias a usted. Nosotros cerramos la nota diciendo buena estrella, ingeniero, buena estrella. Gracias.